Damas y caballeros, muy buenas noches. Martes 13 de diciembre del año 2022, para efectos de cábalas, día de la mala suerte. Pero no creo que sea así. Simplemente son agüeros que han ido teniendo algún eco. Pero el único agüero que tengo yo, Jorge Enrique H., es que creer en agüeros es de mala suerte. Así que una invitación a que no creamos en ese tipo de cosas para que nos llegue buena suerte, ya que no estaremos predispuestos para absolutamente nada. Y al contrario, en el momento en que estemos todos pensando en ese tipo de cosas, lo podemos hacer más productivo nuestro tiempo. Y pensamos, por ejemplo, en cómo mejorar la seguridad de nuestros conjuntos, de nuestros centros comerciales, del lugar en donde estemos. Y para eso, en la noche de hoy, nos acompaña una profesional muy especial. La doctora Pamela Giraldo, gerente regional de seguridad Búfalo, la regional de la costa Caribe, una regional muy interesante de donde yo no quisiera salirme porque, caramba, allá se recibe mucho calor. Hace poquito estuve en Cartagena, después de eso estuve, antes que eso, perdón, Barranquilla, y bueno, el calor de esa gente es espectacular. Y bueno, Pamela Giraldo tiene nada menos ni nada más que 15 años, una persona muy joven, 15 años de experiencia en el sector de seguridad privada, más de 15 años específicamente. Y tiene una particularidad que es auditora Trinorma ISO. Y Pamela, por favor, con el saludo de bienvenida, coméntanos si eres tan amable, ¿qué es eso de auditora Trinorma ISO? Jorge, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en tu programa. Ser auditor Trinorma significa que nos hemos capacitado, me he capacitado para hacer acompañamiento a las diferentes empresas eh, con una especialización directa en lo que son empresas de seguridad en mi ramo para hacer auditorías internas de sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001, la norma 14.000, la ISO 14.000 que es medioambiental, ¿sí? Lo que comprende a la norma de seguridad y salud en el trabajo. Y actualmente tenemos también la certificación para hacer las auditorías internas a las empresas de seguridad que se están certificando directamente en la norma 14788, que es la de vigilancia y seguridad privada. Caramba, hasta donde entiendo con lo que tú nos has comentado, prácticamente tú podrías ser una funcionaria de la Superintendencia de Vigilancia y estar controlando a tus colegas. Es mejor estar de este lado, de estar de este lado, más no estar vigilando, porque no es un trabajo fácil querer cumplir nosotros con toda la normatividad que nos exige el gobierno nacional, como tú lo dices, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quienes son los que nos regulan, nos norman y nos controlan. Eh, y aparte, cumplir con las expectativas de nuestros clientes, que es lo que nos lleva a las diferentes empresas a querer certificarnos en nuestros procesos, que no solamente las empresas de vigilancia estamos certificadas en estos procesos de la ISO o de las normas ICONTEX, sino cualquier empresa de cualquier sector económico puede certificarse, sobre todo en la de calidad, demostrando que lo que hacen con sus procesos lo cumplen, lo que se promete se cumple y se hace bien. Eso significa estar en el proceso de certificación o certificarnos en estas normas. Que no se suceda como en la mayoría de los casos sucede con la gran mayoría de políticos, que prometen y a la hora de la verdad no cumplen. En el sector de la seguridad privada, por ejemplo, vemos que se promete que a los colaboradores se les va a dar un valor de, por decir cifras locas, porque desconozco en este momento cómo estará este punto.
pero le prometen a uno como contratista que le van a pagar 100.000 o 200.000 pesos por encima del nivel del mercado. Por decir algo, si al guarda le están pagando 1.500.000, precio de mercado, pero le prometen al conjunto residencial El Cielo que los guardas que van a estar laborando en este conjunto no van a ganar 1.500.000, sino que van a ganar 1.700.000, por decir algo. Eso es lo que tú te encargas de auditar, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros auditamos dentro de los procesos internos de las empresas que lo que se hace como promesa de venta se cumpla, pero más allá de ir en el tema del salario del personal que presta los servicios, ya que esos son unos salarios que están también regulados. ¿Quién nos regula? El Ministerio de Trabajo, diciéndonos que al personal debemos pagarle un salario básico, un recargo nocturno, unas horas extras, y no podemos hablar ahí de un promedio de mercado, sino de un salario que está normado y está debidamente liquidado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, es más un cumplimiento contractual. Pero también a lo que auditamos los que tenemos estas certificaciones, o eso es decir, que si yo establezco dentro de mi proceso que yo voy a hacer una verificación de unos estados financieros, que voy a hacer una verificación de mi cliente y de la idoneidad también de mi cliente, ¿cierto? Si yo le digo que lo voy a hacer, que lo esté haciendo, que lo esté cumpliendo y que tengamos las mejores prácticas para llevar a buen fin la prestación de nuestros servicios, siempre cumpliendo con la satisfacción del cliente. Bueno, Pamela, yo mencionaba el tema de la asignación salarial porque es el factor principal para que los colaboradores del área de seguridad desarrollen con mucho más agrado su trabajo. No hablemos solamente de un factor salarial monetario, porque también podemos hablar dentro de las organizaciones de los salarios en especie o de los salarios emocionales. ¿Qué es un salario emocional? Un salario emocional no es solamente que al personal que está en vigilancia se le pague lo que se le debe pagar, ¿sí? Sino que se le dé un buen trato, se le cumpla con sus entregas de dotación, con sus expectativas, que si de pronto esta persona requirió hacer uso del Día de la Familia, ¿sí? Como es ley y está autorizado, pues que permitamos hacer, llevar a cabo y hacer buen uso de estas situaciones como salario emocional. Un permiso, una novedad de pronto con algún familiar, una calamidad doméstica, cumplir con sus vacaciones, que se le respeten sus tiempos de descanso. Eso es realmente salario emocional. Y sobre todo, y creo que para mí lo más importante, es el buen trato de los superiores hacia el personal que presta el servicio. Esto que nos conlleva que hemos tenido que hacer una tarea muy ardua en las empresas de vigilancia que prestamos servicios, sobre todo en el sector residencial, ya que se les olvida muchas veces a nuestros clientes, porque nuestro cliente no es el administrador, nuestro cliente termina siendo las 1.500 familias que viven en la unidad residencial, ¿cierto? Entonces, el guarda es el que está lidiando con esas familias y con ese día a día. El guarda es el que está ahí prestando el servicio y llevándolo a buen fin, sacando de buena forma la cara por la empresa. Y es el que nos conoce muy bien a nosotros los residentes, tanto así que sabe a qué hora llegamos, a qué hora salimos, si tenemos o no tenemos mascota, y son una fuente de información muy importante para los administradores de propiedad horizontal. Así es, nosotros no los llamamos casi vigilantes o guardas de seguridad, sino que ellos se terminan convirtiendo en las manos derechas también de los administradores. ¿Cómo? Haciendo cumplir
el manual de convivencia de la copropiedad, haciendo los llamados de atención que se deben hacer a los diferentes residentes cuando hay lugar. Y muchas otras veces mediando en situaciones de conflicto dentro de los residentes o dentro de propietarios, cuando hay algún rayón de un carro, cuando hay alguna riña de niños en el parque. Entonces también tienen ellos esas funciones, por decirlo así, como valor agregado para las copropiedades. Sí, eso es muy cierto y son funciones que yo no quisiera estar desempeñando porque son muy complicadas. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo ahora, Pamela, están dos personas, por el motivo que sea, riñendo, están ahí a trompada limpia. Y entrar a mediar entre ellos, por favor, es estar arriesgándose a recibir un golpe, ya sea de uno o sea del otro. Entonces, yo por lo menos no me comprometería con eso. ¿Cómo hacen ustedes para motivar a su personal, en general, a cualquier colaborador de seguridad, para que viendo la pelea, medien en ese conflicto? El personal es capacitado, es debidamente capacitado en comunicación asertiva, es capacitado en servicio al cliente y es capacitado en manejo de conflictos, donde se les enseña a ellos cómo es el deber aguantar, por decirlo de esta forma, ¿sí? Cuando hay algún maltrato de algún usuario, bien sea en una copropiedad o en una entidad del Estado o en un colegio donde se presta el servicio, cómo debe ser esa comunicación asertiva por parte de ellos, cómo deben tratar estas situaciones, qué deben hacer en estas situaciones para no poner su integridad, su vida, para no ponerla en peligro, ¿sí? Pero poder llegar a buen fin alguna controversia que se esté presentando. Entonces se capacitan constantemente al todo el personal. Bueno, Pamela, te voy a poner una situación muy traída de la vida real. Yo soy el residente, es más, hasta soy el presidente del consejo y por lo tanto usted me tiene que tender tapete rojo desde que yo llego, ya sea a pie o en vehículo, hasta la puerta de mi apartamento. Y si no lo hace, entonces yo lo hago despedir. ¿Cómo hacer para que el guarda efectivamente, o nuestro colaborador de seguridad mejor, soporte esta presión psicológica, que no es de una sola persona, sino que en conjuntos grandes, en propiedades grandes, es de 10, 20 personajes diferentes? Bueno, cuando hablamos, digamos, de la situación específica que me estás comentando, la casuística que estás exponiendo, que sea el presidente del consejo, lo primero es desde el momento de la contratación dejar claras las reglas de lo misma, Sí, ¿cierto? sí. Y para poder exigir tenemos que dar ejemplo. Entonces, el presidente del consejo no le puede exigir al guarda de seguridad un buen trato, ¿sí? No podría, digo yo, él no podría exigir un buen trato hacia el guarda de seguridad cuando él no lo está brindando, cuando de cierta forma se está generando un acoso laboral, porque de hecho también lo podemos tipificar como acoso laboral, ya que él es nuestro contratista, él es el que está generando el servicio de vigilancia para que se desarrolle en la copropiedad. Entonces, amenazarlo, decirle, o usted me hace esto o yo lo hago echar, eso se puede tipificar como acoso laboral indirecto por parte del contratista, situación que las empresas mediamos por medio del COPAS, ¿sí? Por medio del comité de convivencia, haciendo los acercamientos y llevando a cabo la principal ruta en las copropiedades de cumplimiento, que es el manual de funciones para nuestro personal. Entonces, llevándolo de esta forma, cuando establecemos las reglas del juego, se cumplen, se deben cumplir. Bueno, Pamela, hay la situación completamente contraria. No porque el usuario le exija, sino porque es excesivamente dadivoso. Ejemplo,
que ya para ir entrando en materia, estamos a puertas de la temporada decembrina. Y como Juanito, que es nuestro colaborador estrella en la parte de seguridad, ha sido tan buena gente conmigo, yo quiero darle parte de los refrigerios que se están repartiendo en estas fiestas. ¿Qué tan bueno es tener ese tipo de incentivos para con ellos? Siempre y cuando sea autorizado por las copropiedades, digamos en este caso específico, o por la entidad, no hay ningún inconveniente cuando se haga en grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente iniciando ya a 3 días de las novenas, se nos puede presentar y que al personal de seguridad le compartan, digamos, el buñuelo, la natilla, ¿sí? Que dan en la novena, pero también puede ser que a este personal me le den ese buñuelo o esa natilla con un somnífero. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que no se compartan estos temas individualmente desde la casa con el personal de seguridad. Si de pronto es una novena ya comunitaria, ¿sí? De toda la copropiedad, donde están todas las personas cumpliendo y dándose cuenta qué es lo que se está haciendo, no habría ningún inconveniente porque antes el personal de seguridad se va a sentir parte de esa copropiedad y se va a sentir parte importante de la comunidad como tal que se ha creado en la copropiedad. Sin embargo, sí hacemos esa recomendación muy específica para nuestros chicos, que si les dan algún alimento, si les dan algo, no sea consumido en horas laborales, porque no sabemos primero si tiene alguna sustancia que los pueda Perjudicar en dominar, el desarrollo del perjudicar, trabajo. o en el mínimo de los casos que tenga algo que les pueda caer mal al estómago. Uy, Y que les pueda generar un inconveniente durante el resto de la prestación de los servicios, ¿sí? Que les pueda generar un malestar ya físico, más que no haya sido de doble intención, ¿no? Que no haya tenido una intención traspuesta para la entrega de estos alimentos. bueno, y hay algo que es muy normal por estas épocas. El vinito, el aguardientico. Hombre, venga para acá, usted que es espectacular conmigo, venga, brindemos. Mire, usted estuvo de malas y le tocó el 24 de diciembre, en lugar de estar con su familia, disfrutando con ellos, le tocó estar aquí trabajando conmigo. Venga, tómese este aguardientico conmigo para que festejemos la Navidad. ¿Bueno o malo? Malo, tenemos que saber nosotros desde el lado de ser residentes que no podemos incitar a esas personas a las que les estamos poniendo nuestras vidas y nuestros bienes, no los podemos llevar o incitarlos a que consuman licor en estas fechas donde sabemos que la delincuencia está aún más activa, ¿sí? Por eso, por lo menos desde las empresas generamos una política de no alcohol y no drogas. Entonces, eso viene incluido dentro de todas las capacitaciones que les damos al personal, ¿sí? Casi todas las empresas de seguridad manejamos la política de no alcohol y no drogas, donde se les prohíbe tácitamente al personal de seguridad consumir bebidas alcohólicas, ¿sí? Antes o durante la prestación del servicio. Para esto, con el personal de supervisores, ¿sí? Que son aquellos motorizados que ven que llegan con sus trajes diferentes y llegan a pasar revista. Más que pasar revista es analizar el estado anímico de la persona. En el caso de Seguridad Búfalo, lo que hacemos es incentivarlos a ellos en esa noche, donde usted lo dice, Jorge, de que les tocó prestar servicio, les tocó estar lejos de su familia, esa noche especial, les hacemos una cena, una pequeña cena, que es, les llevamos por parte de la empresa un tamal con un juguito,
o puede ser una natilla con buñuelos, pero que ellos sientan que para nosotros como empresa no está pasando desapercibido el sacrificio, ¿sí?, que hacen de no estar con su familia para cumplir con su deber. Y mira que con ese refrigerio o esa cena, como tú lo llamas, aparte de recibir ese apoyo anímico, de sentirse parte de la empresa y de la comunidad en donde están, van a evitarse muchos riesgos como los que ya estábamos mencionando anteriormente. De pronto, alguna comida que no esté adulterada de mala fe ni nada de esas cosas, sino que de pronto no esté apta para el consumo humano por alguna circunstancia y ocasione algunos inconvenientes fisiológicos para el guarda y nos perjudique la prestación del servicio. Eso es bueno porque siendo corporativo, el colaborador lo va a poder consumir tranquilamente en un momento de break, de descanso en su jornada laboral. Así es, así es. Entonces, hacemos todo el acompañamiento desde la central de comunicaciones, ¿sí?, desde nuestro SECOM, con los diferentes reportes radiales, con la supervisión virtual, ¿sí? ¿Y cómo es esta supervisión? Es hacer el uso de las diferentes plataformas o de los diferentes aplicativos operacionales que tienen las empresas, que tenemos las empresas, para verificar y no dejar de caer ese ánimo en estas fechas especiales para nuestro personal. Bueno, ahí sí voy de pronto a ser un poquito entrometido, Pamela. Cuéntame, por favor, cuáles son esas plataformas que se utilizan para, para despertar el buen ánimo en tus colaboradores. Tenemos, digamos, unas plataformas de uso interno, ¿sí? Digamos, estamos usando, porque es que no puedo dar nombres de las marcas, porque Sí, ahí, algunas son de desarrollo propio, ¿sí? Pero sé que en sí, este momento muchas de las empresas de vigilancia estamos utilizando esos aplicativos de desarrollo propio donde controlan la operación. Entonces, tenemos ronderos con códigos QR, tenemos comunicación inmediata por medio de aplicaciones, lo que antes teníamos como avanteles, ahora ya los diferentes operadores móviles y otros operadores particulares han desarrollado unos sistemas de comunicación inmediata, donde uno obtura un botón y como si estuvieras hablando por un radio o por un avantel, se tiene comunicación con los diferentes entes de la empresa. Y la mayoría de estos aplicativos vienen ya con geoposicionamiento, entonces se hace una geocerca, se hace una verificación de que efectivamente de donde se está haciendo el reporte sea el punto donde se presta el servicio, ¿sí? entiendo. Nos permiten hacer estos aplicativos también hacer aperturas remotas de la cámara del equipo celular, porque son equipos Android celular lo que se hacen, pudiendo verificar el estado de la persona, pudiendo verificar que no haya ninguna intrusión, ¿sí? También verificamos en muchos de los casos el tema de video directo, ¿sí? Cuando hacemos los monitoreos remotos de los circuitos cerrados de televisión de nuestros clientes, hacemos todas estas verificaciones para saber que el servicio se esté prestando de forma adecuada. Todo esto que tú me acabas de comentar me lleva a afirmar que en Seguridad Búfalo estamos trabajando con tecnología de punta para poder aplicar y poner en el campo de acción, en el terreno, todo lo que tú nos estás diciendo. Con esa tecnología vamos a poder verificar que efectivamente nuestro colaborador esté en el lugar que tiene que estar y sobre todo algo que nos aterroriza a muchos de nosotros, que ese colaborador no haya sucumbido al abrazo de Morfeo. Así es, así es. De hecho, en Seguridad Búfalo, nuestro eslogan y nuestro lema es que la seguridad evoluciona. ¿Y cómo evolucionamos? Capacitando, utilizando la tecnología de punta, siendo un poco más
selectivos también en nuestra prestación del servicio. Cuando hablamos, digamos que el colaborador no nos responde el reporte de la 1 de la mañana, ¿sí? De la central de comunicación lo llaman y no se responde el reporte, lo que se hace inmediatamente es hacer desplazar el supervisor de zona para que verifique que no haya ninguna novedad en ese punto, ¿sí? Porque lo peor que puede suceder, perdón, lo menos peor grave. que puede suceder, sí, lo menos grave es que se haya dormido. Lo más grave es que se haya generado una intrusión en ese sitio y se nos esté cometiendo un delito, ¿sí? O sea, el riesgo más alto es ese. Por eso, por medio de todas estas sistemas de control a la operación, lo que hacemos es validar que el servicio se esté prestando de forma adecuada. Interesante saber eso. Interesante. Y de ahí va algo muy importante, Jorge. Qué pena, no te dejo terminar. ¿Y qué es? Es que nos acostumbramos que en la casa tenemos una cámara de seguridad, o en los conjuntos o en las entidades tenemos unas cámaras de seguridad que se están convirtiendo solamente en una seguridad pasiva, en unas cámaras pasivas porque nadie las está monitoreando. Entonces solamente nos van a servir estos sistemas de cámaras o estos circuitos, solamente nos sirven posteriormente para de pronto llegar a identificar qué sucedió, pero no nos están dando la pauta en tiempo real para poder reaccionar y evitar que se termine de cometer un ilícito ahí. Entonces es importante que las tengamos no solamente como material probatorio, sino que realmente las tengamos en funcionamiento para poder prevenir y para poder actuar en tiempo en la seguridad de nuestros hogares o de nuestras entidades, nuestras empresas. Perfecto, Pamela. Siguiendo con el tema de la noche, estamos en diciembre. Ya pasó el 8 de diciembre, las velitas, no pasó nada. Pero vienen ahorita, ya dentro de unos días, las famosas novenas. Comienzan a llegar cualquier cantidad de visitantes, invitados. Comienzan a presentarse las fiestas en los apartamentos, algo que normalmente está restringido, por no decir que está prohibido. Comienzan a presentarse los visitantes alicorados. ¿Cómo trabajar con este tipo de personal durante estas épocas? Hay dos situaciones y lo primero es poder contar con un buen sistema de registro de visitantes, ¿sí? Puede ser, ¿por qué no?, un sistema biométrico donde registres el visitante que va para la copropiedad, dejándolo plenamente identificado, ¿sí?, con huella, con foto, todo, y sabiendo para qué casa o qué apartamento, para qué unidad residencial se va dirigiendo, ¿cierto? Esa es una forma. La otra forma es que no necesariamente todas las copropiedades la tienen, y es estos software ya de mejor calidad, pero pues hace un registro manual. ¿Cómo se puede hacer un registro manual efectivo? Haciendo la plena identificación. ¿Y cuál es la plena identificación? Solicitando a los visitantes el registro, sea en un libro o en una minuta, en donde sea, con documento de identidad y a qué apartamento, a qué unidad residencial va. ¿Por qué? Porque así podemos identificar hacia dónde se dirigía o quiénes son los residentes responsables de estos visitantes, ¿sí? Me encanta, y ahí no es por desquitarme, no es por desquitarme de la interrupción, pero mira, Pamela, que me encanta sobremanera lo que acabas de decir. Nosotros los propietarios, en general, los residentes en propiedad horizontal, somos directamente responsables del comportamiento de nuestros visitantes. Así que si la persona que nosotros autorizamos para que ingrese a la copropiedad comete alguna infracción
lo que sea, tiene algún comportamiento desagradable, es como si yo, residente, la estuviera asumiendo. Yo Así tengo que es. responder por eso, porque soy directamente responsable de a qué persona o personas autorizo para el ingreso a mi copropiedad. Por eso la función, el trabajo de seguridad no es solamente de las personas uniformadas, también es de todos nosotros. Nosotros respondemos por esos visitantes. Continúa, por favor, Pamela, y discúlpame nuevamente. No, la seguridad la hacemos todos, como tú lo acabas de decir. La seguridad la hacemos todos y de esa forma, no solamente cuando registramos un visitante, debemos hacerlo de forma adecuada, informarle a nuestro visitante que debe hacer el registro, que debe haber un llamado por citófono, por teléfono, como lo tenga determinado la copropiedad, ¿sí? Para permitir el acceso a estas personas. Pecamos algunas veces por la tranquilidad y el conocimiento de un visitante recurrente, ¿cierto? Y debemos generar dentro de todos nosotros una cultura de seguridad, ¿sí? ¿Y qué es esa cultura de seguridad? Que así yo vaya 5 veces en la semana a la casa de mi mamá, si no hay una autorización por escrito del propietario, del residente, donde a mí me están permitiendo ese ingreso sin registrarme, yo debo registrarme todos los días. Algo que es incómodo para mí, porque ¿cómo así? Yo Ya me soy el hijo, conocen. no, no solamente ya me conocen, sino que yo soy visitante diario, soy el hijo consentido de mi mamá, yo puedo entrar y salir las veces que quiera. ¿Cómo es eso que usted que, y lo digo, suena desagradable, cómo es eso que usted que es un aparecido aquí me va a venir a decir que no puedo entrar a visitar a mi mamá? ¿Cómo es eso? Claro, yo no le estoy prohibiendo el ingreso a visitar al residente. Estamos solicitando al señor residente que nos deje una carta de autorización. Para los visitantes recurrentes o Recurrentes frecuentes. o frecuentes. Correcto. Recurrentes me refiero yo a aquellos visitantes que van todos los días. Por ejemplo, el personal de servicios generales, que no es un Sí, visitante, sino que llegan a laborar. Entonces, sí, a esas personas debemos tenerlas plenamente identificadas. Pamela Giraldo labora en la Torre 2, apartamento 501 del multifamiliar, con su copia de su cédula, ¿cierto? Y muchas veces a estas personas de servicios generales les estamos dando las llaves de nuestra casa, ¿sí? muy Porque pues, delicado. salimos a trabajar. Entonces, esta persona, pero tenerlos plenamente identificados y teniendo claro de qué hora a qué hora esas personas pueden o no ingresar a las copropiedades, ¿sí? Caso específico, la señora de servicios generales, Pamela, trabaja de lunes a viernes. Ella no tiene por qué venir un sábado o un domingo a mi casa. Si llega un sábado o un domingo a mi casa, ¿sí? Debe anunciarse como un visitante cualquiera De para acuerdo, permitir el ingreso, ¿sí? de acuerdo, sí. Eso lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque generamos esa cultura de seguridad y ahí estamos haciendo un frente común de seguridad dentro de nuestra copropiedad, permitiendo también que a estas personas que laboran con nosotros, ¿sí? Con mucho respeto, se les pueda chequear sus bolsos o se les pueda chequear las maletas que salen sobre todo de la copropiedad. ¿Mm? Perfecto, Pamela. Bueno, y aquí nos estamos enfocando hasta el momento en una clase de visitantes. Los visitantes ya sean frecuentes o esporádicos, pero que llegan a pie. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el tratamiento para aquellos visitantes que llegan en vehículo? El protocolo es el mismo, con la única diferencia que ellos deben dejar el vehículo en la parte posterior de las copropiedades, bajar y hacer anunciarse en la portería o ¿sí? En la recepción para que permitan el ingreso y deben anunciar que otros visitantes vienen con él.
porque yo en el carro puedo ingresar con 3, 4, 5 personas, ¿cierto? Y con 2 más en el baúl. Entonces, si generamos esa cultura de seguridad dentro de nuestra copropiedad y establecemos que el guarda de seguridad debe hacer el chequeo del ingreso del baúl o de la salida, que para algunos es muy molesto, y sabemos que por qué me esculca el baúl, ¿sí? Pero pues es algo que debemos ir aprendiendo a veces de las entidades estatales. Hay entidades estatales donde no sale si no muestra el baúl. No puede salir o no puede ingresar si no se hace un chequeo adecuado de su vehículo. Entonces, no solamente registremos el titular o el conductor, establezcamos dentro de las funciones del guarda y dentro de los protocolos de acceso a nuestra copropiedad que todos los visitantes se deben registrar, ¿sí? Todos los mayores de edad. Bien, ¿por qué? Porque por la política de datos personales sabemos que no debemos llevar, digamos, un tema muy escabroso con los menores, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas ingresan al apartamento? Bueno, ingresa la señora Pamela, ingresa el señor Pepito y 2 menores de edad. Pero van ¿cuántas personas? 4. No hay un solo, 4 o 5, no hay un solo visitante. Son 5 los visitantes que están ingresando, ¿sí? Y esos visitantes deben quedar registrados ya sea manual o biométricamente. O biométricamente. Cumpliendo con la protección con de sticker, como se esté llevando el registro y el control de accesos, pero deben quedar registrados. Y sobre todo cuando nosotros como residentes de esa copropiedad nos estamos retirando, debemos permitir que el guarda cumpla con sus funciones. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo y que vale la pena traerlo a colación. En estas épocas, los guardas tienen toda la autorización durante todo el tiempo, pero en especial en estas épocas de vacaciones, para requisar los baúles de todos los vehículos que estén saliendo de la copropiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos si estén retirando algún elemento, algún objeto, sin la autorización del propietario de ese apartamento, del residente titular de ese apartamento. Por eso, se debe revisar con qué elementos ingresó el vehículo, se hace el registro y cuando vayan a salir, sale con los mismos elementos o sale con más elementos y sobre todo si tiene la autorización de la administración. Entendemos que es engorroso, obviamente pues el personal de vigilancia no va a registrar, ingresa con 4 cajas de cartón en el baúl, ¿cierto? Pero ya al hacer un chequeo visual, en el momento que ingresa el vehículo, al salir en el mismo chequeo visual va a determinar si están saliendo algunos elementos diferentes. Entendamos que tenemos también actualmente y en muchas copropiedades las mamitas o las personas que trabajan con las multimarcas de belleza y de ropa, que les llegan los pedidos a su casa y después ellas tienen que repartir estos pedidos a otras personas, ¿cierto? Entonces entró con 5 cajas de la marca y salió con 20 cajas. Informen por lo menos, Pepito Pérez va saliendo y sale con una mercancía, está autorizado para salir. Así evitamos robos internos. Bueno, y tú estás mencionando una palabra, como tú lo decías anteriormente, bien escabrosa, los robos. En esta época, por tanta afluencia de personal flotante dentro de nuestras copropiedades, ese tema se puede presentar muy a menudo, los robos o las intromisiones, como técnicamente se denominan. ¿Y cómo hacer nosotros, cómo podemos hacer como residentes para que esas intrusiones efectivamente no se presenten, especialmente cuando estamos ausentes? Que nos fuimos a celebrar la novena en la casa de mi mamá, que vive al otro extremo de la ciudad, y quedó mi unidad habitacional sola. ¿Qué recomendaciones nos darías tú para que eso no se presente, esas intromisiones? Lo más importante en este momento es el autocuidado, ¿cierto? Verificar
que puertas, ventanas queden debidamente cerrados. Sabemos que algunas de las unidades habitacionales que entregan actualmente las entregan con puertas de madera, con chapas normales que no tengan ninguna seguridad, ¿sí? Entonces, hacer esos cambios de estas chapas por chapas de seguridad que de cierta forma retrasen o retarden el accionar de los delincuentes, ¿cierto? Esa es la primera, hacer esas verificaciones. Informar al personal de seguridad, ¿sí? Que hay alguna actividad sospechosa en la torre. ¿Eso qué significa? Es que yo vi ingresando a 3 personas por la torre desde el parqueadero, ¿sí? Y que no son de pronto de una... No generan química. Sí, sí, que no tienen una presentación, digamos, adecuada o de acuerdo a lo que puede ser personal de visitantes de la copropiedad, ¿cierto? Entonces eso sería un tema de actividades sospechosas y generar esas alertas sobre esas actividades sospechosas, ¿sí? Verificar, vuelvo y digo, verificar que todo quede debidamente cerrado, que no estemos generando ninguna rejilla sueltas, que no estemos dejando copia de mis llaves donde el vecino, ¿sí? Que no conocemos porque me va a guardar el gato o me le va a dar el cuidado a la mascota, ¿sí? Sí. Tratemos y evitemos que personas ajenas a nuestro núcleo familiar tengan acceso a las llaves de la casa o del apartamento y que no accedan a nuestra propiedad. No, pero si es que es mi amiga, es mi amigo de hace 15 años y él es como de la familia, entonces él tranquila y dulcemente puede tener todas las llaves, hasta la llave de mi carro, no hay ningún problema, la llave de la caja fuerte. Él puede entrar y hacer lo que quiera en el apartamento, no hay ningún inconveniente. Ahí la responsabilidad. La responsabilidad es del propietario o del residente, ¿cierto? Recordemos que las empresas de vigilancia no somos empresas aseguradoras. Las empresas de vigilancia somos de medios más no de resultados. Y eso está establecido por la Superintendencia de Vigilancia. ¿Qué significa? Que nosotros persuadimos para evitar el accionar delincuencial. Pero en un caso fortuito no podemos responder por alguna pérdida, ¿sí? Y si tenemos unos elementos de valor muy alto dentro de nuestra propiedad, hay unas pólizas de seguro. Hay unos seguros que nos van a amparar esos bienes que tengamos dentro de nuestra propiedad y que nos pueden ayudar en caso de alguna pérdida. Así como las empresas constructoras aseguran sus maquinarias, nosotros deberíamos tener la cultura también de asegurar nuestros bienes. Pero Pamela, si para eso la copropiedad les está pagando a ustedes, para que nos cuiden, ¿por qué tengo yo que pagar un seguro por todo lo que tengo en el apartamento si ustedes son los que vienen a cuidarlo? Porque tú puedes sufrir un incendio y un incendio es un caso fortuito y eso no te lo va a pagar la empresa de vigilancia. Una inundación, un terremoto. Mientras que si tú ya tienes una póliza que te cubra todos estos eventos, vas a estar mucho más tranquilo, ¿sí? Vuelvo y digo, sí, las empresas de seguridad hacemos nuestra labor de cuidar las vidas y los bienes de las personas, los bienes de nuestros clientes, ¿cierto? Y de asegurar que no haya una intrusión. Pero ¿qué pasa? En este momento estamos viendo cómo las frentes delincuenciales, cómo las bandas armadas cada vez están más organizadas, ¿sí? Las pandillas cada vez están más organizadas
y hace un par de años veíamos cómo se generó una alarma general en todo el país por la Mm. intrusión de personal extranjero, ¿cierto? Entonces, ¿el riesgo cuál fue en ese momento? La intrusión. ¿Ese riesgo se materializó en algún momento en alguna copropiedad? No. El riesgo se materializó en algunos almacenes de cadena porque ellos lo que estaban buscando era, alimentación, otro tipo de situaciones. Entonces, nosotros tratamos de mitigar el riesgo, pero el riesgo nunca va a desaparecer. No solamente en seguridad, sino cualquier riesgo. Pamela, en esta época de vacaciones, como hay cualquier otra, por ejemplo en junio o en diciembre o en Semana Santa, que están diferentes temporadas de vacaciones, se presentan diferentes modalidades de intrusiones. La más común y la que más nos ha llegado a nosotros es la modalidad del trencito. Cuéntanos, por favor, en qué consiste eso, cómo es que funciona y cómo la podemos evitar nosotros. Bueno, cuando hablábamos de hacer un frente común o de tener una autocuidado, ¿sí? Hablamos precisamente de esto. ¿Y qué es? Cuando ingresamos a nuestra copropiedad, si tenemos chip o tarjeta electromagnética o tenemos control biométrico, ingresemos solamente nosotros. Con todo el respeto del mundo, debemos decirle a la persona que viene detrás nuestro, si no lo conocemos, si no es mi vecino, tengo que con todo el respeto cerrarle la puerta para que él también genere su acceso con su control biométrico o con su chip o con su huella, ¿sí? O con su tarjeta. ¿Por qué? Porque esta modalidad de trencito es eso. Yo abro la puerta, voy ingresando y detrás mío vienen 5 más. ¿Sí? Pero Sí, ellos no hacen parte de la comunidad de la copropiedad, sino que por el contrario son delincuentes. Entonces, en la persona de vigilancia se puede confiar con que esas personas vienen conmigo, ¿sí? Pero si son visitantes mías, volvemos al control de excesos y al autocuidado. Si son visitantes míos, debo permitir que registren y que se registren en la recepción y que van para mi apartamento. No es solamente el vienen conmigo, no. Ustedes son visitantes míos, regístrense acá y ya seguimos el apartamento. Ahí estamos evitando ese famoso trencito. Entonces, si yo no conozco a la persona que viene detrás, con todo el respeto, me voy a devolver, cierro la puerta y que ellos también generen su propia apertura de la puerta electromagnética para que puedan hacer el ingreso con su registro. ¿Sí? de acuerdo. Eso lo evitamos. Eso para cuando son peatonales y Uh-huh. los vehiculares. De igual forma. ¿Por qué? Cuando el vehículo tiene una tarjeta de acceso, se utiliza no solamente para abrir y para cerrar la puerta, sino para poder identificar qué vehículos están pernoctando o qué vehículos están dentro de la copropiedad. Si yo voy en mi vehículo y no ingreso con mi tarjeta, mi vehículo no está quedando registrado como que ingresó a la copropiedad. ¿Sí? Entonces, en caso de un terremoto o de un desastre, la póliza de bienes comunes de la copropiedad no me va a cubrir mi bien que se haya deteriorado, ¿sí? Porque no tengo yo evidenciado que mi auto estaba dentro de la copropiedad, por decirlo así. Entonces, no solamente es el abrir y cerrar la puerta, ¿sí? Sino generar la preexistencia de ese vehículo dentro de la copropiedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperar, ¿sí? Y generar la cultura. Debemos esperar que el vehículo ingrese, que la puerta se cierre, ¿sí? O accionamos nuevamente el sistema con nuestra propia tarjeta para ya ingresar con nuestro vehículo. Y una medida de seguridad también debe ser
la correcta utilización de la zona de parqueo. Me refiero a que en la mayoría de copropiedades hay una zona destinada única y exclusivamente para los vehículos de visitantes, y la otra zona, el resto de la zona, es para los vehículos de los residentes. No confundir que el visitante ingrese a la zona de parqueo de los residentes para evitar que se presente cualquier tipo de situación anómala. Sí, las directrices o las indicaciones del personal de vigilancia deben ser muy claras de en dónde debe parquear, ¿sí? Se recomienda en ese caso que la copropiedad tenga demarcados los parqueaderos de visitantes de forma diferente al parqueadero de residentes, porque pueden estar en la misma zona. Pueden estar en la misma bahía, pueden estar en el mismo sector, pero si tienen una demarcación diferente donde yo le indico al visitante, por favor, parquéese al fondo a mano derecha en el parqueadero de visitantes número 5, ahí ya estoy emitiendo una instrucción o una recomendación adecuada para que el visitante lo haga. Pero si yo solamente abro la puerta y no le digo al visitante o no tengo demarcadas estas zonas de parqueadero, pues el visitante llega y se parquea donde encuentre, ¿sí? Y podemos generar ahí algún inconveniente dentro de los residentes. Pero sí es muy importante hacer esos acompañamientos donde hay recorredores, ¿sí? Sabemos que en las copropiedades grandes hay ya recorredores y el recorredor hace esos barridos entre los parqueaderos, verificando que los vehículos los hayan dejado cerrados, no moviendo chapas, pero por lo menos visualmente que no estén las puertas abiertas, que no estén los vidrios abajo, y les colaboramos a los residentes tomando estas medidas e informándoles a ellos estas medidas de seguridad que deben tener con su vehículo cuando lo dejan. Y hay otras cosas que influyen para la tranquilidad, como tú lo decías antes, en esas copropiedades grandes, específicamente en esas copropiedades grandes, y son los niños. Los niños no deben estar solos, especialmente en estas temporadas de vacaciones, en las zonas comunes, porque se pueden generar cualquier cantidad de riesgos para con ellos. En tu experiencia, en tu vida profesional, ¿qué situaciones se han presentado en estas temporadas con respecto de los niños y cómo las podemos evitar? Tuvimos el año pasado una experiencia muy interesante, que la traigo ahorita con la ya que preguntas, y es que era una copropiedad abierta. Recuerda que en el gobierno de un alcalde, muchas copropiedades les exigieron quitar los cerramientos y estas quedaron abiertas. Sí, sí me acuerdo. Sí, entonces en una de estas copropiedades ingresó un niño de aproximadamente 3, 4 añitos, solo. Pasó corriendo por toda la copropiedad. Uno de los guardas se percata de que el niño había ingresado y que no venía nadie detrás, ¿sí? No venía ningún cuidador, y visualmente y a lo lejos él observa en qué casa ingresó el niño. El niño golpea, le abren y el niño ingresa. Hace su anotación en la minuta, ¿sí? Que un niño de tales descripciones ingresó a la casa número 3. Más o menos unas 3 horas después llegan 2 señoras desesperadas gritando y buscando a un niño llamado Jerónimo. Y preguntan, ay, ustedes, sí, efectivamente, el niño pasó hace 3 horas después. Bastante. El niño lo tenían jugando en un parque cercano. Afortunadamente, a la casa que el niño ingresó y habiendo hecho la validación era la casa de la tía. ¿Sí? El niño sabía que esa era la casa de la tía y pudo llegar derecho a esa casa. Pero 3 horas después los papás se dieron cuenta que el niño
se les había volado del columpio del parque y había salido a correr. Entonces, ahí es donde decimos cómo estamos nosotros protegiendo a nuestros menores, protegiendo a nuestros niños. ¿En qué áreas es adecuado que la copropiedad también cubra con cámaras de seguridad para evitar estas situaciones? ¿Sí? Estamos en un mundo retorcido, digo yo, porque se están presentando muchas situaciones con nuestros niños y con nuestras niñas. Entonces, hacerles el adecuado acompañamiento a estos espacios de esparcimiento y de recreo que ellos puedan tener, ¿sí? Y No en dejarlos general, solos. y en general, el guarda de seguridad debe estar pendiente que los niños no salgan solos y menos si van a salir de la copropiedad. Hay algunas copropiedades que por reglamento, por eso es importante dejar claro y establecer cuáles van a ser las funciones del guarda en esa copropiedad, ¿sí? Hay algunas copropiedades que no permiten la salida de los menores sin acompañamiento de la copropiedad como tal, ¿cierto? Como hay otras copropiedades donde no lo han establecido y autorizan a que el niño salga a la tienda, vaya, traiga, vaya, eso, ¿sí? Sin embargo, se debe hacer esa autorización o se debe hacer esa verificación. El guarda está pendiente y no crean que no, el guarda, como lo dijiste al principio, él es el que más sabe de todo, ¿sí? Sabe a qué horas llegan nuestros hijos. Ellos saben cuál es la ruta de nuestros hijos, qué ruta los recoge a ellos. Si vamos a hacer un cambio de ruta, por favor avisémosle al guarda que ya no lo va a recoger la ruta de placa tal, sino la ruta de placa tal otra para evitar que el niño lo estén llevando o se esté subiendo a una ruta que no es o a un automotor que no es y que se nos pueda generar un secuestro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la cultura de autocuidado que hemos tratado desde las empresas de seguridad, que se genere en todas las entidades, ¿sí? en todos los estados de la comunidad. Pamela, pero al tener todo ese tipo de protocolos con nuestros hijos, con los menores de edad, el guarda se estaría convirtiendo prácticamente en un niñero. No en un niñero. Lo que pasa es que podemos nosotros establecer, ¿cierto? Que los niños menores de tal edad no pueden salir de la copropiedad. Entonces, para eso también tenemos que validar que nuestro encerramiento sea adecuado, ¿sí? Que el encerramiento de la copropiedad cumpla con las especificaciones y sea adecuado para la comunidad, para el sector en el que vivimos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Bogotá, tenemos unos sectores de mayor impacto delincuencial que otros, ¿sí? Y no es porque el guardia se esté convirtiendo en un niñero o se esté convirtiendo en el guarda En el uno buena a uno. gente, el que es súper Sí, espectacular y consciente a todos los residentes, dándole cosas que están fuera de sus funciones. exacto, porque si le damos esas funciones específicas al personal de seguridad, como el no abrir una puerta o como el abrir la puerta, pues ellos van a cumplir con sus funciones, ellos cumplen con lo que se les determina. Bueno, y ahí el siguiente caso. Estamos en las épocas de diciembre. El platico de lechona muy delicioso. Ya ustedes les han dicho, no consuman esos alimentos dentro del horario del turno. Pero encontramos a Pedrito, que es el más juicioso, y resulta que no se aguantó el apetito y ese platico de lechona estaba súper apetitoso, se provocó y comienza a comérselo. Efectivamente le provoca una indigestión. Aparte de esa sintomatología fisiológica, ¿habría algún tipo de sanción por parte de la empresa?
Dependiendo pero es que es muy difícil determinar si esa indigestión se le generó por ese alimento que consumió, que le dieron, o fue porque de pronto el alimento se lo había consumido en horas antes, el almuerzo, por ejemplo, y fue que le cayó mal horas después. Entonces, eso es muy difícil. Es muy difícil determinarlo, ¿sí? Es muy difícil determinarlo ahí el por qué. Sin embargo, para evitar que es que ellos estén tomando traguito en estas fiestas y en estas temporadas, se hacen las pruebas de alcoholemia. Van el personal de seguridad, del personal de supervisores o los coordinadores, van con su aparatico, con su alcoholímetro, van midiendo el aliento del personal que está en servicio. De igual forma, si a la persona le dio su retorcijón de barriga, las empresas de seguridad estamos preparadas para poder reaccionar. ¿Cómo estamos preparadas? Con personal de backup o con personal disponible que nosotros tenemos y lo desplazamos con nuestros motorizados y hacemos el relevo inmediato de la unidad que se presentó, que se enfermó, se lleva al hospital o esa persona se dirige a su servicio médico y lo reemplazamos por otra unidad, por otro guarda que cumpla de igual forma estas funciones, ¿sí? Y tú has tocado ahorita un punto importante y es las medidas que tenemos que tener en estas vacaciones, ¿cierto? Hablamos no solamente de nuestras medidas de seguridad en nuestras casas o en nuestras copropiedades. También hablamos de las medidas de seguridad. La prima la pagan ahorita entre el 15 y el 20. Los que tienen derecho a las primas, a la prima navideña, ¿sí? Y los bancos se empiezan a volver, los bancos y los cajeros electrónicos se empiezan a convertir en unos... A veces cayó y se partió el brazo, ¿te acordás? Se empiezan a convertir en un foco de inseguridad, ¿sí? No retiren mucha cantidad de dinero, háganlo siempre acompañado por una persona de su confianza, no informen a otras personas que van a ir a retirar los 10 millones de pesos al banco tal, ¿sí? Porque eso empieza a generar que los delincuentes están más activos. Entonces, ellos ya están pendientes en el cajero, ellos ya están pendientes en la salida del banco, ¿sí? Entonces, ya todos nos lo han dicho, todos nos lo han dicho y nos lo han repetido muchas veces, pero pongámoslo en práctica. Sean discretos. Muchos de los comercios actualmente reciben tarjetas débito, tarjeta crédito, la transferencia por plataformas de bancos virtuales. Entonces, tratar de no llevar encima o de no cargar efectivo también es una muy buena opción. Hacer estas compras por los medios electrónicos. No cuenten los dineros en vía pública. Entonces, saqué mi dinero del cajero, salí del cajero para que otra persona pudiera ingresar y me paro enfrente a contar cuánto fue. No, porque pues ya estamos dejando que todo el mundo visualice qué cantidad de dinero hemos retirado. Y en este momento, pues la delincuencia está de 20,000 pesos, se pega. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos cometiendo un acto inseguro para nosotros mismos haciendo ese evento. ¿Sí? Pamela, a mí me encanta viajar. Como lo dije al comienzo del programa, de pronto, hace poco estuve en diferentes ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín. Ahorita para estas épocas de 24 y 31 ya me voy a ir para San Andrés. De pronto de regreso estoy aquí abajo en Leticia, que me ha encantado la Amazonía. Y le aviso a todos mis amigos por mis redes sociales, por WhatsApp, por Facebook. Me encanta que mis amigos sepan en dónde estoy. ¿Acto seguro o inseguro? Eso es un acto inseguro.
Es un acto inseguro realmente porque es que así como tú le informas a tus amigos dónde estás y para dónde vas, le estás informando a la delincuencia que tu hogar está quedando solo. Para mitigar ese riesgo, porque publicamos hasta el plato de comida que nos vamos a comer, es decir, el plato que nos sirvieron, entonces podemos utilizar retardantes. ¿Qué retardantes son? Tener alarma, ¿cierto? Tener un circuito cerrado de televisión debidamente monitoreado, ¿sí? Si estamos en la copropiedad, pues hacemos la verificación. Pero mira que el tema de las alarmas y las alarmas audibles son... Las alarmas audibles son muy disuasivas. Entonces, cuando hay la bulla, pues todo el mundo sale y se utiliza mucho como las alarmas comunitarias. ¿Sí? Alertan al vecindario para verificar que hay algo que está sucediendo. Entonces, si tenemos un buen sistema de alarma con una buena empresa, ¿sí? Que nos brinde ese respaldo, que están pasando, digamos, no vivo en un conjunto cerrado, sino que vivo en una casa normal que queda sobre la calle, ¿sí? Donde el personal de monitoreo o los supervisores están pasando y están verificando que las rejas de mi casa, que la chapa, que el frente de mi casa o lo que está a la vista no se haya presentado una violación, ¿sí? O hayan intentado maquillarlo, como a veces decimos, o romperlo, no genera más confianza, ¿sí? Entonces, eso es autocuidado, eso es prevenir. Entonces, tengamos un buen sistema de alarma en nuestra casa. ¿Por qué no? Que sea monitoreada, que sea por una empresa legalmente constituida, que esa empresa tenga unas pólizas de respaldo en caso de alguna situación realmente que se presente, ¿sí? Y socialicemos nuestras vacaciones, nuestros paseos, nuestras salidas, hagámoslo, pero después de eso. Ya fui, ya volví, ya me metí en la playa, ya me comí el sancocho pescado, la pasé muy rico. Entonces, tengamos esos buenos momentos posteriores a que los esté disfrutando. Con eso así no incurrimos en la comisión de ese acto inseguro. Bueno, otro factor de inseguridad, aunque suene curioso, son nuestras mascotas. Se le acercan al niño, que porque tan bonita la mascota y venga para acá la mascota, o en el peor de los casos, que se ha visto ya algo en los alrededores de Bogotá, raptan al menor, o con el pretexto de la misma mascota, ingresan a los domicilios, porque van a traerle que el alimento de la mascota, que cosas varias. Sí, esos son los protocolos que, bueno, con la familia y con los niños es primero tratar de tenerlos ahí, que no se acerquen ellos a la mascota, porque no sabemos si o el perrito muerde, ¿sí? Que eso que pueda sufrir un ataque, nuestro menor pueda sufrir un ataque ahí, o que sea utilizada esta mascotica para raptar al menor. ¿Sí? Entonces sí, muy bonito, hijo, míralo desde lejos, está muy bonito allá, pero no sabemos si el perrito te puede morder, ¿sí? Tratar de generarles esa situación de seguridad a los niños, pero alejados al animalito, ¿sí? Vuelve a decir, como tú mismo lo dijiste, no sabemos si este animalito lo están utilizando como instrumento para cometer un ilícito. Los domicilios, es que tú hablas ahorita de que vamos a entregar la comida de la mascota, pero no solamente es la entrega de la comida, sino todos los domicilios en general. Deben estar identificados, deben usar un chaleco para ingresar. Muchas copropiedades después de pandemia ya no permiten el ingreso al domiciliario, sino que debe salir la persona a recibir el domicilio, por lo menos en la portería,
¿cierto? Y de esta misma forma tenemos que las mascoticas o los perritos de razas peligrosas deben salir con su correa y con su bozal, ¿sí? Hay casos, y hemos sabido de casos, donde el perrito se soltó y el niño salió corriendo detrás del perrito y lo atropelló un carro. Entonces, evitemos eso, no saquemos el perrito suelto, saquemos siempre el perrito amarrado con un arnés o con un collar que sea de su talla y que permita el control del animalito en el momento de su paseo, ¿sí? Ahí estamos evitando esa situación. Yo veía por acá, Jorge, no sé si en el chat miremos porque había alguien que nos estaba escribiendo algo sobre las mascotas, no sé. Bueno, no había visto yo sobre las mascotas, pero sí estoy viendo algo que nos escribe Alce en este momento en la plataforma. ¿Qué tan bueno, bueno, yo lo parafraseo un poquito, qué tan bueno o qué tan malo puede ser la permanencia de Pedrito durante 3, 4, 5 años como guarda en la misma copropiedad? Puede generarse el factor del exceso de confianza dentro de la copropiedad para con algunos residentes y se libera, se relaja y puede omitir el cumplimiento de algunas de sus funciones. Cuando tenemos esas personas que llevan algún tiempo o que la copropiedad los tiene ahí hace bastante tiempo por su buen servicio, ¿cierto? Tratamos de hacer el control operacional, evitar precisamente que ellos generen se genere esta sobreconfianza. Se les hace unas poligrafías de rutina para saber qué tan permeados puedan estar por la delincuencia estas personas, ¿cierto? Se les hacen pruebas de vulnerabilidad al personal que está en servicio para determinar si están o no haciendo bien su trabajo. Pamela, en el conjunto residencial El Cielo, un conjunto hipotético, ese no existe, ¿sí? Se presentó que el guarda y Carlitos es el guarda súper espectacular, es el guarda que es más saludable que la sal de frutas. Y como sabe de todo, entonces yo le estoy pagando para que venga y me reconecte el cable que me lo acabaron de cortar. Resulta que él sabe también cómo reconectarme el servicio de energía eléctrica que se me olvidó pagar y él viene y lo reconecta. No importa, sí, yo le pago a él y yo voy y pago el servicio, pero él me quita el problemita de esperarme 2, 3 días mientras que llega la empresa de energía eléctrica. Ese tipo de situaciones, con el exceso de confianza, ¿cómo las evitamos? Ese tipo con el control operacional, como te comento. O sea, cuando se hacen, digamos, las diferentes evaluaciones de desempeño, cuando se validan estas situaciones, digamos, de la reconexión fraudulenta del servicio de energía, ¿cierto? Las mismas empresas como Codensa o Enel Codensa aquí en Bogotá generan sus reportes, ¿sí? Ellos empiezan a generar sus reportes y ellos generan esas investigaciones. ¿Ahí qué va a suceder? Primero, que es sancionado el residente por reconectar fraudulentamente el servicio, ¿cierto? Segundo, cuando les llegan estas multas por estos cobros fraudulentos, ¿a quién le van a ir a hacer el reclamo? Al mismo guarda que le dijo, venga, mire hermano, que es que usted me conectó y por culpa suya, entonces ahora yo estoy pagando de más. Pero se rompen estas situaciones cuando hacemos las poligrafías de rutina. Cuando a la persona la sentamos en una evaluación o en un polígrafo y evidenciamos que no esté generando adecuadamente su servicio, ¿sí? Inmediatamente se entran a sancionar a estas personas y a hacer rotación. En algunas copropiedades se genera la misma rotación por término del contrato o porque se ha establecido en el contrato que cada cierto tiempo vamos a rotar el personal, dejando una o dos personas o dejando uno mientras que nosotros
cogen nuevamente el conocimiento de la copropiedad y se termina de rotar el otro personal. El personal a veces que lleva mucho tiempo también no les da sentido de pertenencia en la copropiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una estabilidad allí mismo y no van a cometer estos actos que tú nombras. ¿Por qué? Por la misma capacitación y la evaluación que a ellos se les hace. A ellos se les capacita en riesgo, no solamente en el riesgo de la intrusión, de que se cometa un ilícito en el bien que ellos están custodiando, sino de un riesgo eléctrico. Y no, ellos no van a querer por 5.000, 10.000, 20.000 pesos, no van a querer correr ese riesgo, ¿sí? O los casos cuando el guarda es el que en la emergencia va y acciona el ascensor que se quedó entre los pisos, que se cerraron las puertas. Eso No, también le dicen a ustedes que no lo hagan. claro, todo eso es capacitación del personal y por eso ya también la misma superintendencia y las academias que brindan los cursos básicos, por decirlo así, de seguridad, se han sectorizado, ¿sí? Hay que aclarar que el guarda no debe realizar labores administrativas de las cuales no sean de su competencia. Por ejemplo, el abrir el ascensor, ¿cierto? No, las indicaciones son claras. Si la persona se quedó adentro atascada en el ascensor, se acciona la campanita de auxilio, que así se llama, la campanita de emergencia, y lo que se debe hacer es llamar a la empresa de ascensores, de mantenimiento de ascensores, para que ellos vengan y hagan la apertura, o llamar a los bomberos, que son las personas capacitadas para manipular este tipo de elementos y poder salvaguardar la vida de quienes se han quedado allí encerrados y no generar un mal peor por parte de la seguridad, del personal de vigilancia. Sí, ya todo es tema de capacitación, realmente es capacitación y entrenamiento con nuestro personal. Claro, la capacitación es la clave para que haya muchísimo factor y muchísimo engranaje entre cada una de las partes. En este caso, el equipo de seguridad con los residentes de la copropiedad, obviamente estando de por medio los órganos de gobierno de la misma. Así es. Pero como tenemos población flotante, normalmente son los arrendatarios. Esa capacitación, ¿cada cuánto se debe ejercer? ¿Cada cuánto la debemos hacer? Nosotros hacemos capacitación constante, por ahí trimestralmente con nuestro personal de vigilancia, pero es importante que también del lado de las copropiedades, es importante que del lado de las copropiedades se divulgue el manual de convivencia y se hagan los comités de seguridad de la copropiedad presentando las fallas para hacer los planes de mitigación de riesgo y publicándolos a todos los residentes. Capacitación y comunicación. Comunicación. Van de la mano. Van de la mano. Por parte de Seguridad Búfalo hacemos capacitaciones con la red de apoyo de la Policía Nacional, ya que estamos vinculados con ellos, y con el Frente de Seguridad Empresarial de la IJIN, siendo nosotros facilitadores para las copropiedades, que las entidades del Estado se acerquen a la comunidad y se puedan presentar estas capacitaciones para actos que son de vital importancia para todos, ¿sí? Somos facilitadores, somos mediadores, porque a nosotros nos interesa que seamos un frente de seguridad unido, que seamos un solo frente de seguridad y nos apoyamos en las entidades del Estado, en este caso la Policía Nacional, para brindar estas capacitaciones. Bueno, Pamela, tenemos el caso, tú me vas a decir qué tan bueno o qué tan malo sea esta práctica. Tenemos el caso de Chepito. Chepito es el guarda espectacular, pero a nosotros como copropiedad no nos satisfizo la compañía en la que está en este momento vinculado Chepito, que es la que nosotros tenemos en el conjunto residencial El Cielo. Queremos que se vaya a la empresa, pero que se quede Chepito.
¿Qué tan buena es esa práctica de que se vaya a la empresa, pero que se quede por lo menos uno o dos de los personajes que estaban con esa compañía? Si eso le hace brindar o si le hace sentir seguridad a la copropiedad, por parte de la mayoría de las empresas lo hacemos. Sin embargo, para nosotros, para Búfalo, es importante que esa persona que se va a retomar en el servicio pase todo el proceso de selección, de nuestro proceso de selección, ¿sí? Con nuestros formatos, con nuestras entrevistas, nuestra visita domiciliaria y que sean aptos para la prestación del servicio. Si dentro de toda esta evaluación nosotros él presentó toda esta evaluación y nosotros determinamos o observamos que esta persona no cumple las condiciones para prestar el servicio, se lo hacemos saber a la copropiedad. La copropiedad muchas veces se cierra, como tú dices, y dicen, no, es que yo quiero a Chepito y yo quiero a Chepito, yo quiero a Chepito. Ellos ingresan prácticamente como con una matrícula condicional, ¿sí? Y tienen que alinearse a lo que la nueva empresa está haciendo operativamente, ¿sí? Y bajo las condiciones de la nueva empresa. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, que la copropiedad nos coadministre el personal, ¿sí? Porque al dejar nosotros que los residentes o el consejo de administración o el administrador coadministre nuestro personal, automáticamente la copropiedad pierde su estatus de cliente y puede llegarse a presentar una situación de una vinculación laboral no directa, por decir algo, ¿cierto? Que se les presente a la corporación como una tercerización de esa persona, pero que siempre ha estado en el mismo conjunto, lleva 20 años en el mismo conjunto, pero resulta que es que las empresas no me pagaron los aportes de seguridad social durante estos 20 años. Entonces, se vuelve la copropiedad un responsable también de toda la parte laboral de esta persona por no haber intervenido en el momento que debía hacer esos pagos o haber no efectuado, pero sino haber supervisado que se cumpliera con el total de los requisitos para la vinculación de esas personas. Pamela, te la voy a colocar bien cruel. Yo soy el administrador o el presidente del consejo, cualquiera de esas figuras, del conjunto residencial El Cielo que tiene 800 apartamentos, y si tú no me dejas aquí en esta copropiedad a Chepito, que viene trabajando con nosotros en este conjunto durante 3 años y lo conocemos y él es lo buena gente que tú te puedas imaginar, no firmamos contrato con ustedes. Yo te recibo a Chepito, pero con el cumplimiento de los requisitos. Si él no cumple mi proceso de selección, yo te informo, y sin embargo tú quieres que yo contrate a Chepito, yo contrato a Chepito. Pero no me puedes culpar a mí por un mal actuar de esa persona cuando ha sido impuesta por la copropiedad. Siempre tratamos de explicarles a ellos cuando el personal no pasa el proceso de selección el por qué no es una persona idónea para prestar el servicio allí, ¿sí? No, pero es que Chepito siempre es el que nos colabora si le tocó de turno, y si no, pues nosotros le pagamos para que venga y nos coloque la musiquita aquí el 24 y que pasemos todos una noche buena, porque es que él es un disc jockey, pero genial, y por eso lo necesitamos aquí. Pues te digo, si pasa el proceso de selección no hay ningún inconveniente. Si no pasa el proceso de selección, es responsabilidad de la copropiedad que está obligando a la empresa de seguridad a tener una persona no idónea dentro del servicio. Y por lo tanto, ¿quién responde? La copropiedad. Todos y cada uno de los propietarios de ese conjunto. El representante legal. Acuérdate que por eso las copropiedades tienen un representante legal. Entonces, así como las empresas tenemos representantes legales, ¿quién tiene que responder en cualquier situación? El representante legal, ¿sí? Por eso es que es importante también que en el caso específico de las copropiedades,
la comunicación sea por un único medio. Y ese único medio, ¿quién debe ser? El representante legal o el administrador delegado, ¿cierto? Para evitar malas informaciones, para evitar que no llegue la comunicación como debe ser, ¿cierto? Y para prever este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué no dejó por qué obligó el administrador? Y es un tema que todos los copropietarios pueden decir. Señor administrador, ¿por qué si a usted la empresa de vigilancia le dijo que Pepito no había cumplido con el proceso de selección? ¿Sí? Que Pepito no había pasado porque tenía alguna situación, porque usted obligó a la empresa que nos prestara aquel servicio. ¿Por qué? Usted es el que responde. Porque usted es el que está obligando a la empresa. Y de esa parte, nosotros las empresas de vigilancia solicitamos una carta escrita al administrador donde solicitan que debe estar Pepito Pérez o Don Chepito ahí para la prestación del servicio. ¿Sí? De esa forma, no es decir que nos blindamos ni nos lavamos las manos, pero es asumir las responsabilidades de las actuaciones y las decisiones que estamos tomando frente a un contrato de prestación de servicios que es ley para las partes. Entonces, una de las cláusulas que incluimos dentro de los contratos es la subrogación patronal, pero la no subrogación patronal y quién es el patrono de estas personas. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de la coadministración del personal que está al servicio de la copropiedad, ¿sí? Sí. Yo no le puedo ir a dar una orden diferente al vigilante a la que le están dando en la empresa. Ah, no, pero es que estamos en vacaciones, nos podemos flexibilizar bastante. Le podemos dejar que Chepito, por ejemplo, vaya y coloque musiquita ahí en el hall, en el lobby de la copropiedad. Y por qué no que traiga uno o dos amigos de mucha confianza, eso sí, y haga su reunioncita ahí pequeña con ellos. No, él está incurriendo totalmente en lo que va en contra de las funciones y de los manuales operativos de seguridad de la empresa y como tal se procede a hacer su proceso disciplinario que puede llegar hasta la desvinculación de la persona de la persona porque está incumpliendo lo que se establece dentro del reglamento interno de trabajo. Por eso es importante que se tenga en cuenta y quién es el patrón, quién es el patrón, para quién labora el personal. Pero ¿Sí? Pamela, es que estamos en diciembre, es una época especial. Debemos por el todos... por el contrario. ¿Tú sabías que en diciembre del 2021, los días jueves, fue el día de mayor, del mayor comportamiento delincuencial respecto al hurto a residencias? Los jueves. No. Pero no, yo no tenía ni idea de eso. ¿Listo? ¿Por qué? Dime. Los jueves, sí. En el 2021. En el 2020 fueron los miércoles. Ah, ¿De dónde pero sacamos? ¿De dónde eso sacamos fue en el 2020, en el 2021, estamos en el 22. Claro, pero puede ser los lunes. Tenemos que evaluar las estadísticas de seguridad en la ciudad en donde vivimos. Estamos hablando en este momento de Bogotá, ¿cierto? Sí. Gracias a Dios tenemos unos análisis de datos que la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia nos ha brindado para poder que nosotros también tomemos y actuemos frente a estas situaciones. ¿Por qué para el 2021, en diciembre, los jueves fueron las fechas de mayor hurto a residencias? Porque resulta que el año pasado, 2021, viernes fue 24 y viernes fue 31 y la mayoría de los hogares se empezaron a desocupar o empezaron a viajar el 23 en horas de la mañana, ¿cierto? Entonces, no es solo la fecha, el 24 o el 31, sino las fechas que están próximas y el día que se presenta. Este año vamos a tener una situación y es que este año tenemos 24 y 31 un sábado.
este año no tenemos festivo, no tenemos un puente largo, ¿cierto? Muchas de las familias no viajarán por sus temas laborales, por no sé qué, pero tenemos que estar muy pendiente el día viernes, ¿sí? Que es la fecha previa, para para que tengamos mayor cuidado con nuestros hogares, los que van a viajar, los que los van a dejar solos, porque están deshaciendo de los males el 23 para poder disfrutar el 24, ¿sí? Sí, ellos también Así quieren, más o menos. ellos ¿Sí? también quieren tener su Navidad. Ellos también quieren, ellos se hacen su Navidad previa para poder tenerla. Y de hecho, por el tema de armas, ¿sí? El comportamiento de armas que tenemos en este momento, o el uso de armas para estos hurtos, ¿sí? Encontramos que más de 1.280 casos utilizaron armas contundentes para realizar los atracos o los hurtos a residencias. ¿Qué significó? Que no esperaron que la familia se fuera, sino que los sometieron. ¿Sí? Sin embargo, 4.780 de hurtos presentados el año pasado se hicieron sin violencia. Entonces, dejaron las casas solas y fue un hurto a residencia sin violencia porque no había nadie. Entonces, entramos a evaluar estos comportamientos desde el área operativa, ¿sí? Y entramos a efectuar nuestros planes Navidad. ¿Qué es nuestro plan Navidad? Generar todas las recomendaciones de seguridad que podamos darle, no solamente para residencias, sino como hablábamos ahorita, a nivel personal, en las vacaciones, en las oficinas, cuando nos estemos desplazando por tierra, qué debemos hacer o cómo deberíamos actuar, ¿cierto? Verificando nuestro vehículo, todo lo que es seguridad. Entonces, no es solamente que no me roben mi casa, sino toda la globalidad de la palabra seguridad. Y en eso es en lo que estamos migrando y en lo que estamos trabajando actualmente en las empresas y en especial en seguridad Búfalo, minimizando esos riesgos. ¿Cómo los minimizamos? Los minimizamos detectándolos, sabiendo cuál es el riesgo, ¿sí? Estando alertas. Sí, y creando alertas tempranas. De esa forma es que generamos esa cultura general de seguridad y podemos llegar a mejorar la percepción de seguridad creando un valor agregado para toda nuestra comunidad. En la copropiedad, si tú tienes una casa en un sitio peligroso, llamémoslo así, sí. Que puede que no haya sucedido nada realmente, pero si hay la percepción de que ese barrio es peligroso, tu casa automáticamente baja de precio. De acuerdo. Se va a desvalorizar, ¿cierto? Entonces, cuando dentro de la copropiedad tenemos una empresa de seguridad legal, con todos sus cartones, como decimos nosotros, con su licencia, que cumple, que no ha sido sancionada, que no tiene multas, que no tiene demandas, tu copropiedad o tu propiedad, tu apartamento, tu casa, dentro de esa copropiedad se va a valorizar. Y haciendo como una recapitulación de algunas cosas que habíamos visto atrás, se puede convertir en sospechoso aquel personaje que, teniendo excusas varias, no permite que le revisen el contenido de su maletín cuando va saliendo, no permite que le abran el baúl del vehículo cuando va saliendo o cuando va ingresando a la copropiedad. Esos son actos que generan sospechas por parte... Claro, del personal de seguridad, porque como dicen las abuelitas, el que nada debe, nada teme. Y a mí que es la primera que me esculquen porque no tengo nada que
que Esconder. ocultar o que esconder. Entonces, ahí es muy importante documentar y reportar. ¿Qué vamos a documentar por parte del personal de vigilancia? Vamos a documentar que el señor Jorge, cuando ingresa o cuando sale, no permite la verificación de su vehículo, por ejemplo. Correcto. ¿Cierto? Y lo vamos a reportar. ¿A quién lo vamos a reportar? A la administración y al Consejo de Seguridad o al Consejo de Administración. Porque estos son los antecedentes que van a afectar la prestación del servicio, ¿sí? Si el día de mañana se llega a presentar un evento con esa persona, ya hay un antecedente de la situación o de lo que se venía presentando con él. Y de igual forma, ya la copropiedad, sabes que en este momento tenemos a la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, y tenemos a la Fiscalía, y tenemos a todas estas situaciones que se están presentando que pueden llevar hasta la expropiación de un bien, ¿sí? Por no haberlo sabido arrendar. Sí. Por no haber hecho una evaluación juiciosa de la persona a la que yo le arrendé mi casa, yo puedo resultar en un problema grandísimo porque estoy permeado por dineros del narcotráfico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones que damos nosotros desde parte de seguridad es que la administración tenga una base de datos de los residentes, ¿sí? Sí. Una base de datos de los residentes para también saber con quién vivimos, con quién estamos y con todo eso. Bueno, ¿sí? y aquí Rubén Darío nos hace un comentario muy válido, muy interesante, y yo lo voy a ampliar un poquito. Lo leo. ¿Cómo se maneja el caso de los vidrios polarizados en los carros que no bajan el vidrio para entrar o salir de la copropiedad? Y yo voy un poquito más allá. El caso concreto de los carros blindados, que no permiten bajar el vidrio, que no permiten hacer absolutamente nada, que porque es el personaje super VIP. ¿Cómo hacemos para controlar el ingreso, no solamente del conductor del vehículo, así sea residente, sino de los posibles visitantes que ingresen en ese vehículo? Esa es una de las situaciones que hablábamos ahorita, bajo las responsabilidades de quién ingresan estas personas, ¿cierto? Es importante poder tener claro que los vehículos con vidrio blindado, ¿sí? Permite bajar permite bajar la ventanilla 15 centímetros, ¿cierto? Si tenemos un control de accesos donde se debe hacer con tarjeta o con chip para ingresar al vehículo, sí o sí ellos tienen que abrir el vehículo para poder generar el acceso al vehículo y queda debidamente registrado de acuerdo a los estudios de seguridad que uno hace y las recomendaciones que se hacen, la ubicación de las cámaras para que quede registrado el conductor por lo menos que va en ese vehículo. Ahora bien, los polarizados, hay que tener en cuenta que por ley el polarizado del vidrio delantero debe ser menor para poder tener una buena visual. Entonces, cuando tú enfocas la cámara adecuadamente, se ve al interior del vehículo y quedan los registros, ¿sí? Quedan los registros de quienes están ahí. Volvemos a lo que hablábamos ahorita. El registro del personal de seguridad, tener los listados de vehículos actualizados de qué carros son los que ingresan a la copropiedad y quienes tienen ese chip de autorización para ingresar, ¿sí? Hacer esos cruces de información. Ahora bien, los carros blindados, como hablábamos ahorita, tienen unas particularidades, ¿sí? Y tienen algunos permisos de circulación con la persona que los compra porque ha tenido que argumentar alguna situación de seguridad específica para poder tener ese vehículo o para cumplir de pronto con algún esquema de protección.
De esa forma, tener todas esas claridades, ¿sí? Informarlo, ¿para qué? Para que el personal de vigilancia pueda coayudar en la seguridad de estas personalidades, ¿sí? No se conviertan en un tropiezo, sino por el contrario, sean facilitadores de ellos. Bueno, Pamela, cuéntanos por favor, Seguridad Búfalo, ¿cuál es el consejo, cuál es el tip principal que nos puedes dejar de recomendación para estas épocas de vacaciones, independientemente que sea diciembre, Semana Santa, semana de receso, en general, para cualquier tipo de periodo de vacaciones? Seguridad Búfalo, ¿cómo opera para que efectivamente nosotros los residentes, los copropietarios, estemos tranquilos cuando salimos a esas vacaciones? Nosotros hemos generado unos planes de receso, ¿sí? Lo llamamos más que plan de vacaciones, unos planes de receso para nuestro personal, donde los ponemos alertas de todas estas modalidades delincuenciales como la llamada millonaria, el trencito, el falso domicilio para nuestro personal. De tal forma que los copropietarios o los usuarios de nuestros servicios tengan la tranquilidad de la prestación del servicio, de que se está haciendo bien, se está haciendo bien, ¿sí? Y que podemos darles esa tranquilidad. Para nuestros usuarios, lo que hacemos es enviar unos volantes o enviar unas alertas tempranas a los correos, a los medios de divulgación de nuestra copropiedad para que ellos también sepan qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para estos casos? Reactivar o activar aún más nuestros protocolos de control y de supervisión, ¿sí? Hacer más acompañamiento al personal, no dejarlos solos y estar en capacitación constante, está el supervisor todos los días pasando, haciendo las recomendaciones, porque de pronto uno de tanto repetirle y repetirle y repetirle, las cosas se van quedando y ya hacemos las cosas por inercia, ¿sí? Entonces ya podemos evaluar que mire, que cierre bien la puerta, que mire, que esto. Entonces ya como cuando le dicen a uno al salir de la casa revise el gas. Al salir de la casa revise el gas. Ya por inercia lo vamos haciendo. Al salir de nuestra casa revisamos que la llave del gas esté cerrada. Entonces generamos esa cultura de autocuidado, ¿sí? Y generamos en nuestro personal ese entrenamiento para poder identificar los riesgos en la copropiedad, para poder avisar sobre estos riesgos existentes y generamos el plan de mitigación de riesgos inmediato por parte de la dirección de operaciones. Generamos más confianza. ¿Generamos confianza cómo? Con un buen proceso de selección de nuestro personal. Bueno, Pamela, hay una cosa. Así como nosotros los residentes esperamos de ustedes cosas mínimas o fundamentales para estas temporadas de vacaciones, ¿qué esperan ustedes de nosotros como residentes para que el cumplimiento de su gestión sea efectivamente óptimo? Lo primero que se espera por parte de los residentes es el respeto. El respeto y la valoración del servicio que se está prestando. Hace muchos años los servicios y el personal que presta la vigilancia se viene profesionalizando. No es el celador, no es el guachimán. Son profesionales en seguridad y por eso vienen capacitándose día a día para prestar un adecuado servicio. Entonces lo primero es el respeto. Lo segundo, por parte de las copropiedades, y valga la cuña, es el pago a tiempo de sus facturas, para no afectar los pagos del personal, ¿sí?
Cuando se nos genera mucha cartera, también las empresas de seguridad tenemos que hacer un esfuerzo financiero adicional, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para pagar nuestras obligaciones con nuestro personal, ¿sí? Y cuando el personal está con su salario motivacional, con su bienestar integral, van a prestar un buen servicio. Entonces, eso esperamos. Respeto, ayuda, que se genere cultura también de autocuidado por parte de nosotros, de los residentes, ¿sí? Para que el guarda pueda prestar su servicio y pueda hacer su trabajo de forma adecuada. Y que nos brinden también unas instalaciones adecuadas. Se necesita eso en todas las copropiedades. Hay algunas, afortunadamente ya son muy pocas, en donde el guarda, ese colaborador tan importante, tiene que prácticamente sentarse literalmente sobre el inodoro para consumir sus alimentos. Son cosas que no caben dentro de las más mínimas normas de respeto para un ser humano. Sigue, Así Pamela. es. Sí, de hecho, la Superintendencia de Vigilancia ha exigido que las instalaciones sanitarias y otro tipo de instalaciones sean suministradas por el cliente para poder prestar adecuadamente el servicio, ¿sí? Poder tener un baño para que ellos hagan sus necesidades y tener un sitio adecuado para el consumo de sus alimentos, como tú lo dices, que no tengan que estar ahí encima y ocultos en otros sitios donde no debe ser, para que puedan consumir sus alimentos adecuadamente. Entonces, sí se les ha solicitado mucho a las copropiedades, viene mejorando, pero más allá de una fachada bonita, de un lobby con lobby, fuente. exacto, con los puff y con los sofás, Exacto. pensemos que ese personal está ahí 24/7, ¿sí? Y que pasa más tiempo en ese punto que en su propia casa. Porque ahí prestan un servicio de 12 horas continuas, ¿sí? Tiene de 12 horas continuas y después tienen 1 o 2 horas desplazándose a su casa. Entonces, en su hogar están solamente descansando, pasan menos tiempo. Eso es muy cierto. Y hay que valorar, no solamente de manera económica, el sacrificio, el esfuerzo mejor que están haciendo estas personas al dejar a sus familias por un periodo de tiempo excesivamente largo, a cambio de una remuneración que a veces compensa, a veces no, por venir a cuidar nuestro patrimonio. Si nosotros no valoramos ese trabajo, por lo menos respetándolos, dándoles un buen trato, dándoles un ambiente de trabajo, un lugar de trabajo muy adecuado, es muy susceptible ese colaborador de ser permeado. Así es. Por eso es que hablamos de bienestar integral, Jorge. Y para nuestro personal y el bienestar integral no solamente es dado por parte de la empresa para la que laboran, sino el cliente al que se le presta el servicio. Yo Señores, quisiera terminar, si me lo permites. No, claro. te dejo que termine. Bueno, iba a hacerles, o voy a hacerles a los consejeros, y en especial a aquellos que se han colocado el título o el cargo mejor de tesoreros, que no obstaculicen el pago oportuno, el pago cumplido, en general de todas las obligaciones de la copropiedad, pero en especial aquellos que tengan que ver con la prestación del servicio de seguridad, el servicio de mantenimiento, los servicios de administración. Porque detrás de esos pagos no está solamente la persona a la que nosotros le entregamos el cheque, sino están sus familias, y esas familias dependen de nosotros. Así que por favor, señores administradores, señores consejeros, los mal llamados tesoreros en las copropiedades, por favor, esos pagos hagámoslos que sean siempre sagrados, como tienen que ser. Primero que nada, esos cheques
detrás de esas personas o esas transferencias en aquellas copropiedades en donde ya están un poco más sofisticados y hacen las transferencias electrónicas. Pero que por favor, el dinero que se debe girar para el pago de estas personas sea el más cumplido. Que de pronto se sacrifica presupuesto o alguna otra cosa, hay que hacer alguna manipulación, triquiñuela, qué sé yo, alguna maniobra financiera, listo, hagámosla, pero que esos pagos sean los más sagrados. Pamela, qué pena te interrumpí, te escuchamos. No, yo quería responderle a Rubén Darío, que nos había hecho una preguntita aquí en el chat que me parece muy importante, y él nos pregunta que cuál es el protocolo de supervisión para las cámaras cuando hay un robo y los DVR no tienen mucha capacidad de almacenamiento. Ahí es importante, Rubén, que primero la solicitud de la verificación de cámara se haga a tiempo. ¿Por qué? Porque no, si bien nosotros podemos decirle a la copropiedad o recomendarle a la copropiedad ampliar sus sistemas de grabación como tal, muchas veces por costo no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, primero hacer una solicitud a tiempo para la verificación de las cámaras, y esta solicitud debe ir directamente a la administración, ¿sí? Siguiendo el procedimiento de comunicación para que sea la administración o la persona que ellos hayan delegado la solicitud de la verificación de los videos y poder bajarlos, como dice uno, poder grabarlos en otro dispositivo y poder hacer la validación en tiempo de lo que haya sucedido, ya que los vigilantes no deben administrar esos sistemas de cámaras, ni los deben manipular, ellos solamente pueden visualizar en tiempo, ¿sí? Entonces, están los supervisores, están los coordinadores, están los técnicos de medios tecnológicos, quienes son los que deben acceder a esas grabaciones para entregarlas y no el vigilante. Por eso, lo que recomendamos nosotros es seguir el protocolo, el procedimiento para hacer las entregas. Y hay que, para estos casos puntuales, tener muy en cuenta lo que es la cadena de custodia y la protección de datos. Ojo con estos dos temas, en especial lo que está preguntando en este momento Rubén Darío. Ten en cuenta que ya la policía no puede solicitar los videos, ¿no? Exactamente. Solamente la orden judicial, solamente debe ser efectuada por orden judicial en caso de algún hecho punible. Exactamente. El administrador es el que descarga los videos a un backup y lo tiene bajo su custodia directamente hasta cuando un juez de la República le diga: señor administrador, entrégueme esos videos. Yo le entrego con una minuta, con una relación, un oficio, gracias Pamela, le entrego con un oficio esos videos directamente al juez. De ninguna otra manera los entrega, porque si no, el responsable soy yo como administrador. Pamela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos, y me queda una última pregunta. Si por alguna circunstancia se quedaron algunos temas, algunas preguntas que tengan relación con la charla y con tu trabajo, ¿nos podemos comunicar en horarios laborales contigo a algún número telefónico? Claro que sí. Se pueden comunicar con nosotros en el 317-456-9229. Ese número tiene chat también, el chat también es en horario laboral preferiblemente. En caso de requerir algún servicio también de los que prestamos en Seguridad Búfalo, que los prestamos a nivel nacional, se pueden dejar sus solicitudes en el correo gerenciacentro@grupobúfalo.com. Búfalo con doble F, por favor, y estamos atentos a cualquier requerimiento, cualquier inquietud que ustedes tengan. Les hacemos acompañamiento también como consultoría para las copropiedades. Pamela, ¿me recuerdas por favor el correo electrónico? Gerenciacentro@grupobúfalo con doble F
Grupo Búfalo con doble F.com. Perfecto. Entonces, repito el número telefónico, 317-456-9229. Obviamente en horarios laborales. Entendamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por lo menos hasta el mediodía para que la persona encargada de este equipo pueda también tener descanso, salvo que sea alguna emergencia vital. Si Que ahí sí, solicitan, si quieren, si requieren el servicio, 24/7 atendemos las solicitudes. y el correo electrónico para solicitar las cotizaciones es gerenciacentro@grupo Búfalo, y reiteramos, Búfalo es con doble F en este caso, .com. Pamela, ¿en qué ciudades del país o en qué zonas del país los encontramos a ustedes con área operacional? Bueno, tenemos operación a nivel nacional, realmente desde La Guajira hasta Puerto Carreño tenemos operación. Contamos con la sede principal en la ciudad de Bogotá, en el barrio Los Alcázares. Tenemos una sucursal en Barranquilla, otra en Valledupar, otra en Santa Marta, otra en Montería. Y estamos en este momento haciendo ya la apertura de nuestra sucursal en Ibagué. Sin embargo, la operación es a nivel nacional. Bueno, entonces la invitación para que nos contactemos con Grupo Búfalo a esos canales de comunicación que nos han dado, el 317-456-9229 y gerenciacentro@grupobúfalo.com, en donde muy seguramente personal de alta capacitación, de alto conocimiento en seguridad humana, en seguridad tecnológica y en seguridad de medios nos van a colaborar efectivamente para que tengamos el conocimiento y, si nosotros así lo permitimos, la colaboración de ellos como grupo de seguridad privada en nuestras copropiedades. Y para la muestra, aquí hemos tenido a Paola Giraldo dándonos Pamela Giraldo, se me cruzaron los cables, discúlpame por favor. Tenemos a la doctora Pamela Giraldo, que nos ha dado una clara muestra del nivel de conocimiento que tiene y de cómo se deben manejar muchísimas situaciones que se nos presentan en el día a día. Para todos ustedes que nos han estado acompañando en plataforma, en vivo, en este especial, muchísimas gracias por ese esfuerzo que han hecho y la invitación a que este programa, cuando esté en el transcurso de esta semana en redes sociales y esté subido al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, por favor, ayúdenos a socializar este conocimiento. Y también lo clásico, suscríbanse al canal, aquí aparecerá el link, y activen la campanita para que cuando el programa esté disponible en las redes, ustedes sean los primeros en poderlo socializar y repetirlo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana, el próximo 20 de diciembre, en un programa más de Noches de PH con Jorge Enrique H. Muchísimas gracias, un abrazo a través de la virtualidad y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.